Imagina ser humillada delante de toda la élite de Madrid en la gran gala de la Biblioteca Central mientras tu marido presenta a su amante embarazada como la nueva cara de su imperio. Esta impactante historia de venganza de esposa traicionada sigue a Elena Vargas. Una compliance officer discreta y olvidada, que presencia como Diego Morales y Carla Mendoza intentan borrarla para siempre. Lo que parecía el final de su matrimonio se convierte en el escenario perfecto para una venganza silenciosa, inteligente y devastadora, llena de drama conyugal, traición, secretos empresariales y justicia poética. Esta narrativa te mantendrá al borde del asiento con giros inesperados y un final que redefine el poder femenino. Si buscas historias de venganza esposa traicionada, drama de infidelidad y karma en la alta sociedad española, esta es para ti. No te pierdas cómo una mujer invisible cambia todo en una sola noche. Me encontraba al borde del gran salón de baile de la Biblioteca Central de Madrid mientras 400 donantes aplaudían a mi marido y a su amante embarazada. Él sonreía a las cámaras, convencido de que me había borrado de su vida para siempre. Pero en mi mano apretaba un fino sobre que pesaba más que un arma cargada. La nota que contenía era clara y fría: no hables del plan. Anuncia el resultado. Me llamo Elena Vargas y durante las últimas 2 horas había sido testigo de mi propio funeral. No era un entierro de carne y hueso, no había ataúd, ni viuda llorando, ni sacerdote recitando oraciones. En su lugar había champán francés, botellas vintage que costaban más que mi primer coche, descorchadas con alegría desmedida mientras los tapones volaban hacia los altos techos abovedados de la biblioteca. Aquella noche era la gran gala. El evento donde la élite madrileña fingía preocuparse por la cultura mientras lucía joyas que podrían financiar una escuela pública durante una década. El salón principal estaba bañado en luz ámbar, diseñada para que el pan de oro de las columnas brillara y las arrugas de los donantes desaparecieran. 400 invitados llenaban el espacio. Un mar de smokines negros y vestidos de alta costura que giraban alrededor del centro como un remolino. Yo estaba cerca de la cuerda de terciopelo, junto a la entrada de catering, apretando un sobre blanco barato en la mano derecha. No era de cartulina gruesa como las invitaciones enviadas 6 semanas antes, era papel normal, ya húmedo por el sudor de mi palma. Parecía un recibo cualquiera, algo que se tira sin pensarlo. Pero para mí pesaba más que las columnas de mármol que sostenían el techo. Era un arma cargada. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Las voces que hasta entonces eran un zumbido constante de cotilleos y acuerdos de negocios subieron de tono. Todas las cabezas se volvieron hacia el arco principal. Los fotógrafos, que antes disparaban sin ganas a concejales menores, se colocaron en posición, sus flashes cargándose con un zumbido agudo. Diego había llegado. Mi marido, Diego Morales, consejero delegado de Construcciones Horizonte Cívicas, entró como si él mismo hubiera levantado aquel edificio con sus propias manos. Iba impecable, con el smoking azul medianoche a medida que yo había elegido para el 3 meses atrás en Milán. El que tenía solapas de seda que atrapaban la luz a la perfección. Su sonrisa era ensayada, deslumbrante y completamente vacía, la sonrisa de un hombre que se sabe el más poderoso de la sala. La sonrisa de un depredador que ha convencido a las ovejas de que es su pastor. Pero no venía solo. Del brazo, con posesión casual pero evidente, caminaba Carla Mendoza. El aire del salón pareció evaporarse. Carla era la directora de Relaciones Públicas de la constructora.
Un cargo que no engañaba a nadie. Llevaba un vestido plateado brillante que se pegaba a cada curva de su cuerpo, especialmente cortado para resaltar la curva evidente de su vientre. Estaba embarazada. Visible. Innegablemente embarazada. Y no intentaba ocultarlo. Al contrario, arqueaba ligeramente la espalda, ofreciendo su estado a los flashes, desafiando a las cámaras a ignorarlo. La audacia era sobrecogedora. No entraban como compañeros de trabajo. Aquello era un estreno. Una declaración. Entraban como familia. Y yo era el fantasma que habían olvidado exorcizar. Diego saludó con la mano al presidente del ayuntamiento. Carla lanzó un beso a la presidenta de la junta de la biblioteca. Avanzaban entre la multitud como realeza, abriéndose paso con la fuerza pura de su narcisismo combinado. Sentí una mano fría y seca en mi hombro desnudo. No me sobresalté. Conocía aquel tacto, papel de lija y acero. Mi suegra, doña Carmen Navarro, se inclinó hacia mí. Olía a lavanda y dinero antiguo. Su voz fue un siseo solo para mis oídos. No montes un escándalo. Elena. Esta noche es la noche de los Navarro. Estamos asegurando el legado. Me giré ligeramente. Carmen sonreía a un senador que pasaba. Su rostro era una máscara de gracia benevolente. Incluso mientras sus uñas se clavaban en mi carne. Siempre me había odiado. Para ella yo era vulgar. Una simple oficial de cumplimiento que revisaba casillas. No era lo suficientemente brillante, ni rica, ni despiadada para llevar el apellido Navarro. Aparté suavemente su mano. No dije nada. No hacía falta. La comitiva seguía avanzando. Diego y Carla se acercaban a la mesa principal. El lugar de honor en la tarima elevada. Vi cómo Diego barría la sala con la mirada y me localizaba apenas un segundo. No había culpa. Ni duda. Solo un leve fastidio. Como quien ve una mancha en un mantel que ya ha ordenado cambiar. Apartó la vista y me descartó con un parpadeo. Carla. En cambio, no apartó la mirada. Se detuvo justo delante de mí. De cerca. Su piel brillaba con ese resplandor artificial de faciales caros y el placer de la victoria. Inclinó la cabeza. Sus pendientes de diamantes atrapando el destello de un flash. Vaya. Elena, dijo con voz melosa falsa. No te había visto ahí atrás. En las sombras. Miré su vientre, que ella acariciaba con una mano manicura. Hola. Carla, respondí. Mi voz salió firme. Hasta a mí me sorprendió. Ella repasó la sala fingiendo confusión. ¿Dónde estás sentada? ¿Querida? Revisé el plano antes y no te vi cerca de la parte delantera. Ah. Claro. Tú eres la que organiza los asientos. ¿Verdad? Supongo que estarás con los voluntarios. Soltó una risa ligera, tintineante, que pretendía ser encantadora pero sonaba a cristal roto. Diego tiró suavemente de su brazo. Vamos. Carla. El alcalde nos espera. No me dirigió la palabra. No reconoció que su esposa de 7 años estaba a 2 metros mientras él escoltaba a su amante embarazada al asiento de honor.
Los vi alejarse. Subir las escaleras al escenario. Ocupar sus asientos en el centro de la mesa larga. Justo debajo del enorme banner que decía, Construcciones Horizonte Cívicas. Construyendo un Madrid mejor. Busqué con la mirada los cartelitos caligráficos en cada puesto, Diego Morales. Carla Ruiz. Doña Carmen Navarro. Alcalde García. Revisé toda la mesa. La de al lado. Toda la zona VIP. Mi nombre no aparecía. No era un descuido. Era una declaración. No solo se habían divorciado de mí, me habían borrado. En sus mentes yo ya no existía. Era un cabo suelto que cerrarían el lunes con un acuerdo de confidencialidad y un cheque modesto. Aquella noche era su fiesta de presentación. Presentaban al mundo la nueva versión de la dinastía Navarro. Y yo era simplemente la técnica de luces. La extra de fondo. La nadie. Un camarero pasó con una bandeja de champán. No cogí ninguna copa. Apreté más fuerte el sobre. Dentro de aquel papel arrugado había una única hoja mecanografiada. Antigua. Que olía a polvo. No era una carta de amor. No era una amenaza. Era un manual de instrucciones. La había leído una y otra vez aquella tarde en la sala de lectura de la biblioteca. Había memorizado cada frase. Una línea resonaba ahora en mi cabeza. Ahogando los aplausos. La banda de jazz. Los latidos de mi propio corazón. No hables del plan. Anuncia el resultado. Las luces del salón bajaron. Un silencio cayó sobre los 400 invitados. Un foco iluminó el atril en el centro del escenario. El maestro de ceremonias. Un presentador de noticias local, con pelo perfecto y voz aterciopelada. Se acercó al micrófono. Señoras y señores. Distinguidos invitados y amigos de la biblioteca, comenzó. Tenemos muchas razones para celebrar esta noche. Pero ninguna más importante que la generosidad increíble de nuestro patrocinador principal. Por favor. Reciban al hombre que literalmente está cambiando el skyline de Madrid. El consejero delegado de Construcciones Horizonte Cívicas. El señor Diego Morales. La sala estalló. La gente se levantó. Aplaudieron hasta que les dolieron las manos. Adoraban el dinero. El traje. La imagen. Diego se levantó. Se abrochó la chaqueta con gesto fluido y ensayado. Tomó la mano de Carla y la ayudó a levantarse para una breve reverencia. Reconociendo los aplausos tanto para el niño por nacer como para la empresa. Luego, caminó hacia el atril. Agarró los lados del atril y miró al público. Parecía poderoso. Intocable. Gracias, dijo. Su voz profunda y resonante a través del sistema de sonido de última generación. Gracias a todos. Esta noche no se trata solo de libros. Se trata de legado. Del futuro que dejamos a nuestros hijos. Hizo una pausa dramática. Miró a Carla con cariño. Cuando fundé Horizonte, quería construir cimientos que duraran para siempre. Y esta noche estoy encantado de anunciar la siguiente fase de ese sueño. No solo donamos una nueva ala a esta biblioteca. Lanzamos el Fondo Familiar Navarro. Una iniciativa de 20 millones de euros que redefinirá la infraestructura de esta comunidad. La sala jadeó. 20 millones de euros. Una cifra astronómica.
Diego sonrió, disfrutando de la adoración. Lideraré esta iniciativa junto a la futura madre de mi hijo, Carla. Entramos en una nueva era de transparencia, crecimiento y valores familiares. Yo estaba allí, 10 metros atrás, en la oscuridad. Una extraña calma me invadió. La calma del experto en demoliciones que acaba de colocar la última carga y ahora solo observa cómo el temporizador cuenta hacia atrás. Ellos creían que habían ganado. Creían que al quitar mi nombre de la mesa me habían quitado el poder. Creían que porque yo callaba, estaba vacía. No sabían lo que tenía en la mano. No sabían que la única razón por la que estaba allí, vestida así, era para ejecutar la hipoteca sobre su imperio. Diego abrió la boca para seguir. Estaba a punto de detallar la donación que consolidaría su imagen de salvador de la ciudad. Pero nunca pronunció las palabras. Un sonido cortó el aire. No fue un pitido de micro. Fue nítido. Seco. Inconfundiblemente digital. Ping. Era el sonido de una alerta de transacción, pero amplificado. Venía del sistema de audio principal, superponiéndose al micrófono. Luego otro ping. Y otro. Ping, ping, ping. Sonaba como una máquina tragaperras ganando el premio gordo o como la sirena de un barco hundiéndose. El ritmo era frenético. Agresivo. Diego se detuvo. Pareció confundido. Golpeó el micrófono. ¿Hay algún problema técnico?, preguntó riendo nervioso. El sonido no paró. Creció. La enorme pantalla de proyección detrás de él, que mostraba el logo de Horizonte en azul elegante, parpadeó. El logo desapareció. En su lugar apareció una ventana de notificación del sistema. Se proyectaba a 6 metros de alto. Visible para todos. Era la interfaz habitual del tesorero municipal de Madrid, la que procesaba las donaciones de la gala. Pero el texto no era un recibo. Era rojo. Brillante. Violento. Error 403. Transacción rechazada. El salón se quedó mortalmente silencioso. Diego se giró. Miró la pantalla. Miró la cabina técnica. Cortad la señal, ordenó, perdiendo el encanto. La pantalla parpadeó de nuevo. Nuevo mensaje. Cuenta congelada. Motivo: actividad sospechosa reportada por el titular. Un murmullo recorrió la sala. Esto no era un fallo. Era un desastre. El rostro de Diego palideció. Miró a Carla. Carla miró la pantalla. Su mano cubriendo instintivamente el vientre. Entonces apareció un tercer mensaje. Más largo. Más personal. Titular principal. Autorización requerida. Verificación de identidad fallida. Diego Morales no es el firmante autorizado. Los susurros se convirtieron en jadeos. Los donantes se miraban. Los periodistas ya no fotografiaban el escenario, fotografiaban la pantalla. Diego agarró el atril hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se inclinó hacia el micrófono gritando. Ahora. ¿Apagadlo? Alguien apague esta mierda. Es un hackeo.
Pero el sistema no le obedecía. Porque el sistema ya no era suyo. Salí de las sombras. No corrí. No grité. Simplemente di un paso hacia la luz del candelabro más cercano. Alisé la tela de mi vestido. Miré directamente al escenario. A los ojos aterrorizados de Diego. Levanté el sobre apenas unos centímetros. Lo suficiente para que lo viera. Su expresión cambió, de confusión a shock. Y luego, al reconocer el sello del sobre, a un horror primitivo. En ese segundo lo supo. La pantalla detrás de él destelló una última vez. Mostró un reloj de cuenta atrás, reinicio del sistema en 10 segundos 9. Doña Carmen se levantó, tirando la silla. Señaló con dedo tembloroso la cabina técnica. 8. Carla agarró el brazo de Diego. Su compostura hecha pedazos. Diego. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? 7. Diego no respondió. Me miraba fijamente. Parecía un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tierra firme, sino una trampilla. 6. Tomé aire. El aire sabía dulce. 5. Los guardias de seguridad corrían hacia la cabina de AV. Pero demasiado lentos. Como si avanzaran en agua fangosa. 4. Pensé en los últimos 10 años. Pensé en los contratos que había revisado. Pensé en el silencio que había tragado. 3. Pensé en la biblioteca. Pensé en el hombre que se sentaba a mi lado cada día. 2. Miré el sobre una última vez. 1. La pantalla se quedó negra. Y entonces apareció una sola línea de texto. Nítida y blanca contra la oscuridad. No era un error bancario. Era el nombre de la entidad que acababa de tomar el control de todos los activos de la sala, el nombre que había faltado en la mesa. El sonido de la alerta de pago sonó una última vez. Un tono largo y sostenido que señalaba el final de la transacción y el final de la mentira. Tengo 34 años y sobre el papel soy un éxito. Trabajo como oficial senior de cumplimiento en una empresa logística mediana de Madrid. Gano 100.000 euros al año. En cualquier otra vida. En cualquier otro barrio. Esa cantidad me convertiría en la que trae el pan a casa. La Roca. La que paga la hipoteca y organiza las vacaciones. Pero en la vida que compartí con Diego Morales. Mi sueldo era una cifra redonda. Era lo que él gastaba en jardinería de nuestra casa de verano en Marbella. Era el precio del catering de 2 de sus fiestas para la familia Navarro. Mi carrera no era una profesión. Era un pasatiempo mono que me mantenía ocupada mientras los adultos hablaban. Para entender por qué estaba en aquel salón con una granada en la mano, hay que entender la arquitectura lenta y asfixiante de mi matrimonio. No fue un matrimonio de gritos y platos rotos. Eso habría sido demasiado apasionado para los Navarro. No. Nuestro matrimonio era una habitación fría y estéril donde el oxígeno se iba bombeando día a día. Euro a euro. Diego no empezó siendo un monstruo. Cuando nos conocimos era ambicioso. Sí. Pero hambriento de una forma que parecía honesta. Quería construir cosas. Fundó Construcciones Horizonte Cívicas con un préstamo y una confianza aterradora. Yo estuve desde el principio. Yo era la que se sentaba en el suelo de nuestro primer piso diminuto en Chamberí,
Comiendo tallarines de delivery que costaban 12 euros. Leyendo contratos municipales hasta que me ardían los ojos. Yo fui la que detectó las cláusulas de responsabilidad que podrían haberle arruinado antes de poner la primera piedra. Yo le dije que seguros ajustar. Él me llamaba su socia. Decía que tenía una mente como una trampa de acero. Pero luego llegaron los contratos del ayuntamiento. El primero para repavimentar una avenida por 2 millones. Luego un puente por 10. Luego la remodelación del estadio por 50. Los números crecieron y, a medida que su cuenta engordaba, su memoria de mi contribución se encogió. La prensa empezó a llamarle el monumento de la ética empresarial. Escribían perfiles sobre su liderazgo visionario, su capacidad para navegar la burocracia madrileña. Nunca mencionaron a la esposa que revisaba contratos a las 2 de la mañana. Para Diego, mi expertise legal se convirtió en molestia. Cuando señalaba un riesgo en una fusión, suspiraba y ponía los ojos en blanco como si fuera una madre pesada que le dice que se abrigue. Cariño, decía, mirando su reloj Patek Philippe de 45.000 euros. Deja de preocuparte por la letra pequeña. Para eso contrato abogados. Tú solo haces papeleo. Deja que los grandes manejen la estrategia. Era un desprecio tan casual que dejaba moretones. Me había degradado de socia a secretaria en su mente y esperaba que le estuviera agradecida porque ahora vivía en una mansión de 7 baños. Luego estaba doña Carmen. Mi suegra no me odiaba porque fuera mala persona. Me odiaba porque era un activo ineficiente. Carmen Navarro era una mujer que creía que un apellido era una marca que necesitaba gestión constante de reputación. Me miraba y veía un error de branding. Venía a tomarte los martes. Un ritual que parecía más una evaluación de rendimiento que una visita familiar. Se sentaba en mi salón en un sofá de 8.000 euros y diseccionaba mi existencia. Elena, decía, sorbiendo el té. Ese vestido es muy práctico. Hacía que, práctico, sonara como un insulto. Yo compré el mío en una boutique del barrio de Salamanca. Era de 300 euros. Ella sonreía con una expresión dolorida. ¿Oh? Seguro que sí. Querida. Solo parece un poco de tienda de cadena. Ya sabes. Para la gala del mes que viene. Deberías llevar algo de la nueva colección. Puedo pedirle a mi estilista que te envíe opciones. No queremos que parezcas del personal. ¿Verdad? Atacaba todo. Mi voz era demasiado plana. Mi risa demasiado fuerte. Mis amigas no eran del código postal correcto. Una vez invité a una amiga de la universidad. Una abogada brillante que trabajaba de defensora pública. Carmen pasó toda la noche preguntándole si era difícil trabajar con delincuentes. Insinuando que mi amiga estaba contaminada por su proximidad a los pobres. Su arma favorita era la palabra, clase. La usaba como un martillo. La gente de nuestra clase no levanta la voz. Elena. Oh, la gente de nuestra clase no compra en ese supermercado. Lo que realmente quería decir era que yo era una intrusa. Yo era oficial de cumplimiento. Seguía reglas. Los Navarro no seguían reglas. Las escribían. Y luego estaba Carla Mendoza. Carla no entró en nuestras vidas. Las invadió. La contrataron como directora de Relaciones Públicas de Horizonte hacía 2 años.
Su sueldo público era de 250.000 euros. Pero yo sabía que sus bonus casi lo duplicaban. Para Diego valía cada céntimo. Carla era todo lo que yo no era: pulida, depredadora, fluida. Sabía exactamente qué decir para que un senador de 60 años se sintiera una estrella de rock. Sabía convertir una infracción urbanística en una historia de desarrollo comunitario. Siempre estaba ahí. Si íbamos a una cena benéfica, Carla se sentaba al lado de Diego, susurrándole puntos de conversación al oído. Si estábamos de vacaciones, Carla estaba al teléfono gestionando la crisis desde casa, haciéndose indispensable. Recuerdo el cambio con claridad. Fue hace 6 meses. Había una reunión con inversores de Dubái. Yo había preparado un informe de riesgos identificando posibles obstáculos regulatorios con la transferencia internacional de fondos. Entré en la sala de juntas dispuesta a presentar. Diego levantó la vista desde la cabecera de la mesa. Carla estaba inclinada sobre su hombro, señalando algo en su iPad. Parecían una pareja. Parecían un equipo. Elena, preguntó Diego con voz tensa. ¿Qué haces aquí? Levanté el expediente. Tengo el informe de cumplimiento para el acuerdo de Dubái. Carla se levantó. Sonrió como un tiburón que huele sangre. Oh. Elena. ¡Qué detalle! Pero en realidad cambiamos la estrategia esta mañana. Hoy no nos centramos en lo regulatorio. Es todo sobre la visión. Se acercó. Me quitó suavemente el expediente de las manos y lo dejó en una mesa auxiliar. Como si le quitara un juguete peligroso a un niño. Además, bajó la voz para que solo yo la oyera. Pareces agotada. Estas luces fluorescentes son terribles para el cutis. ¿Por qué no te vas a casa? Date un masaje. Deja que Diego lleve el peso pesado. Miré a Diego. Esperé que me defendiera. Esperé que dijera: mi mujer es experta en cumplimiento y necesitamos oír esto. No lo hizo. Solo agitó la mano con desdén. Tiene razón. Elena. Va a ser una sesión aburrida de números. Vete a casa. Relájate. Cómprate algo bonito. Salí de aquella sala y sentí que algo se rompía. No fue mi corazón. Fue mi paciencia. Me fueron sacando de las reuniones. Luego de las cenas. Luego de las decisiones. Quédate en casa, decían. Es por tu bien. No queremos aburrirte. Pero yo sabía la verdad. No me querían allí porque yo era la única que hacía preguntas. La única que miraba una hoja de cálculo y veía un delito en lugar de un beneficio. Necesitaban que desapareciera para operar en las zonas grises donde los Navarro prosperaban. Mi silencio se convirtió en su moneda. Cada vez que no discutía. Cada vez que aceptaba sus excusas de que estaba demasiado cansada o demasiado simple para entender el negocio. Ellos lo tomaban como permiso. Creían que me estaba sometiendo. Creían que aceptaba mi lugar como la esposa trofeo que había perdido su brillo. Empecé a odiar mi propio silencio. Odiaba cómo asentía cuando Carmen criticaba mi pelo. Odiaba cómo sonreía cuando Carla me interrumpía en las cenas para corregir mis anécdotas. Odiaba en quién me estaban convirtiendo. Me quedé porque creía en la promesa. Me habían educado pensando que el matrimonio es una casa que reparas.
No un alquiler que rompes. Pensaba que si lo amaba lo suficiente, si era paciente, si demostraba mi valor, él volvería a mí. Pensaba que estábamos en una mala racha. Me equivocaba. Yo veía el matrimonio como una sociedad. Diego lo veía como una adquisición. Y como cualquier activo que deja de dar altos rendimientos, se preparaba para liquidarme. La casa se convirtió en una prisión. Una mansión de 5 millones de euros en La Moraleja, llena de mármol blanco y acero frío. Hacía eco. Siempre estaba vacía. Incluso con el servicio. Sentía que vivía en una exposición de museo de la vida de otra persona. Así que empecé a ir a la biblioteca. La Biblioteca Central de Madrid era lo opuesto a mi casa. Era antigua. Olía a polvo, cola de encuadernar y cera de suelo. La moqueta era granate desvaído, desgastada en los pasillos. La iluminación era un suave zumbido amarillo. No los LEDs fríos de mi cocina. Pero sobre todo era gratis. Era pública. No exigía cuota de socio ni código de vestimenta. Nadie en la biblioteca se fijaba si mis zapatos eran de la temporada pasada. Nadie se fijaba si mi marido era el consejero delegado de Construcciones Horizonte. Allí yo era solo una ciudadana. Solo una lectora. Encontré un rincón en la tercera planta. En la sección de referencia. Era silencioso. Los únicos sonidos eran el pasar de páginas y alguna tos ocasional. Había una gran mesa de roble junto a la ventana que daba al parque. La madera estaba rayada y manchada de tinta. Grabada con iniciales de adolescentes aburridos de décadas atrás. Era sólida. Era real. Empecé a ir allí cada día después del trabajo. Le decía a Diego que iba a yoga, a terapia o de compras. Él nunca lo comprobaba. No le importaba dónde estuviera siempre que no estorbara. En la biblioteca podía respirar. Podía pensar. Podía ser Elena Vargas. La mujer a la que le gustaba leer. La que entendía leyes y lógica. Y allí lo conocí. Estaba allí mi primer día y todos los días después. Un señor mayor. Quizá de finales de los 70. Llevaba trajes limpios pero gastados en los codos. Ropa que hablaba de dignidad mantenida a pesar de la fortuna menguante. Tenía una mata de pelo blanco y gafas que siempre se le resbalaban por la nariz. Siempre se sentaba en el extremo lejano de aquella mesa de roble. Nunca se extendía. Tenía una forma precisa y compacta de trabajar. Abría un grueso libro mayor. Un cuaderno y una pluma estilográfica. Nunca usaba ordenador. Lo escribía todo a mano. Su letra pequeña y meticulosa. Lo que me llamó la atención fue que nunca ocupaba toda la mesa. Incluso cuando la biblioteca estaba llena. Incluso cuando los estudiantes buscaban asiento. Siempre dejaba la silla de al lado vacía. Ponía su sombrero en la mesa. Pero dejaba un espacio claro justo delante de la otra silla. Una tarde. Unas 3 semanas después de empezar a ir. Me acerqué a la mesa. La biblioteca estaba llena. ¿Está ocupada esta silla?, pregunté, señalando el sitio vacío. Levantó la vista. Sus ojos eran de un azul claro y penetrante. Inteligentes y alerta. Me miró.
No miró mi ropa ni mis joyas. Miró mi cara. Me miró como Diego no me había mirado en años. No, dijo con voz ronca pero firme. No está ocupada. Está reservada. Dudé. ¿Reservada para quién? Sonrió. Una pequeña elevación críptica de la comisura de la boca. Para alguien que la necesite. Por favor. Siéntese. Me senté. Aquella primera semana apenas hablamos. Existimos en un silencio cómodo y compañero. Yo abría mi portátil y trabajaba en normativas de cumplimiento o simplemente leía. Él escribía en su libro mayor. Pero sentí una extraña conexión. Era un elemento fijo. Parte permanente de aquel santuario. Parecía conocer el ritmo del lugar. Sabía cuando el sol daría en la ventana y nos deslumbraría. Y alargaba la mano para bajar la persiana sin levantar la vista. Sabía cuando la bibliotecaria pasaría con el carrito. Y, extrañamente, sentí que me conocía a mí. Cuando llegaba, la silla siempre estaba ligeramente sacada. Apenas 1 centímetro. Como invitándome. Si llegaba tarde, miraba el reloj de pared y asentía cuando por fin aparecía. Era la relación más consistente de mi vida. Un desconocido en una biblioteca prestaba más atención a mi presencia que el hombre al que había prometido amar hasta la muerte. Y en aquel silencio, en el raspar de su pluma y el zumbido del aire acondicionado, empecé a sanar. O más bien, empecé a despertar. Dejé de mirar el móvil esperando un mensaje de Diego. Dejé de preocuparme por los insultos de Carmen. Empecé a fijarme en lo que leía el Señor. No eran novelas. Eran registros públicos. Informes de presupuestos municipales. Las mismas cosas que yo solía leer para Diego. Y un día, mientras la lluvia azotaba la ventana de la biblioteca y convertía la ciudad en una mancha gris, me di cuenta de que el refugio seguro que había encontrado no era casualidad. La silla vacía. La aceptación silenciosa. La espera. Me senté. Abrí el bolso y saqué el portátil. El señor no levantó la vista. Pero deslizó un pequeño posavasos de papel hacia mí. Yo no llevaba bebida. Miré el posavasos. En el dorso, escrito con su letra pulcra y pequeña, había una nota: el enchufe de este lado está suelto. Usa el de la izquierda. Lo miré. Siguió escribiendo. Gracias, susurré. Solo asintió. Era una pequeña amabilidad. Un consejo práctico y minúsculo. Pero en una vida en la que me trataban como una muñeca incompetente. Que me hablaran como a una igual. Como a alguien que necesitaba corriente para funcionar. Fue una revelación. Conecté el portátil al enchufe de la izquierda. La pantalla cobró vida y, por primera vez en meses, no me sentí víctima. Me sentí exactamente donde debía estar. Esperando a que empezara la lección. La biblioteca se convirtió en mi reloj. Mi vida fuera de aquellos muros se medía en cócteles. Pruebas de vestidos y el silencio hueco de mi casa vacía. Pero dentro. El tiempo se medía en páginas que se giraban y en la luz que cambiaba sobre la mesa de roble rayada. Llegaba cada día exactamente a las 5:15 de la tarde. Era una ventana precisa.
Diego solía escribirme sobre las 5 diciendo que llegaría tarde, una mentira que había dejado de comprobar años atrás. Lo que me daba 2 horas sólidas antes de tener que volver al mausoleo que llamábamos hogar para comer una cena fría sola. La sección de referencia de la tercera planta era mi santuario. Olía a papel oxidándose y cera de suelo. Un aroma que me anclaba. Mi sitio siempre era el mismo, una mesa pesada de madera contra la pared del fondo. Junto a una ventana que daba a los tejados grises del distrito financiero. Desde allí arriba la ciudad no parecía majestuosa. Parecía una máquina. Y él siempre estaba allí. El señor mayor. Todavía no sabía su nombre. Para mí era simplemente el guardián de la mesa. Era un elemento fijo. Tan permanente y curtido como las enciclopedias de los estantes cercanos. Llegaba antes que yo y se quedaba mucho después de que me fuera. Llevaba una chaqueta de tweed que había visto décadas mejores. Los codos reforzados con ante que empezaba a pelarse. Su camisa siempre abotonada hasta arriba. Aunque nunca llevaba corbata. Poseía una elegancia desvaída y meticulosa. Como un edificio condenado que se niega a derrumbarse. Nuestra rutina era un ballet silencioso. Él se sentaba en el lado norte de la mesa. De espaldas a las estanterías. Yo en el sur. Frente a él. Lo que me fascinaba y me inquietaba de una forma que no podía articular era cómo gestionaba el espacio. La mesa era lo bastante grande para 6 personas. Normalmente en espacios públicos la gente se extiende. ¿Usan abrigos? Bolsos. Cafés para construir una fortaleza de soledad. Señalando al mundo que quieren que los dejen en paz. Él hacía lo contrario. Ocupaba su esquina con precisión militar. Su pila de documentos alineada perfectamente con el borde de la mesa. Su pluma estilográfica paralela al cuaderno. Su sombrero. Un fedora gris. Descansaba en su rodilla. Nunca en la madera. Pero lo más extraño era el espacio frente a él. Mi espacio. Incluso los días en que la biblioteca bullía de estudiantes preparando exámenes o de personas sin hogar escapando de la lluvia. Aquella silla permanecía vacía. Miraba con severidad a cualquiera que se acercara. Una mirada tan dura por encima de las gafas que retrocedían sin decir palabra. Pero cuando yo llegaba, simplemente bajaba la cabeza y seguía escribiendo. La estaba guardando. No para un amigo. No para un colega. Sino para mí. Era una intimidad a la que no estaba acostumbrada. En mi matrimonio tenía que luchar por espacio. Tenía que luchar para ser oída. Vista. Reconocida. Aquí. Un desconocido me había reservado un lugar en el mundo simplemente porque existía. Después del incidente del enchufe suelto. La pequeña nota que había deslizado la semana anterior. El aire entre nosotros cambió. Ya no era solo silencio compartido. Era silencio compañero. ¿Un martes? La luz del sol era especialmente dura. Cortando la mesa como un láser. Yo fingía leer una novela. Pero mi mente corría con ansiedad por una cena que Carmen organizaba ese fin de semana. Miraba la página en blanco cuando me fijé en lo que hacía el señor. No leía un libro. Estaba diseccionando una montaña de papeles. Eran fotocopias. Cientos. El papel era barato y gris. El que usan los archivos municipales. Reconocí el formato inmediatamente.
Había pasado 10 años de mi vida mirando documentos como aquellos. Eran actas de licitaciones. Transcripciones de audiencias públicas. Solicitudes de variación urbanística. Mi cerebro de cumplimiento se despertó. Entrecerré los ojos ligeramente, intentando leer al revés. Estaba rodeando números. Su mano manchada por la edad se movía con cadencia rítmica constante. Leía una línea. Hacía una pausa. Consultaba un cuaderno más pequeño y rodeaba una cifra con tinta roja. Parecía que estuviera corrigiendo un examen que todos los demás habían suspendido. Entonces lo vi. Era un logo en la cabecera de una carta que acababa de girarse. Estaba al revés. Pero la fuente estilizada en negrita era inconfundible: Construcciones Horizonte Cívicas. Mi corazón golpeó contra las costillas. Aquel era el logo de la empresa de Diego. El logo bordado en las toallas de mi baño principal. El logo que pagaba el coche que conducía y la comida que comía. Me quedé congelada. Los ojos clavados en el papel. Era una solicitud de modificación de orden para el proyecto del gran estadio. Fechada 3 años atrás. Recordaba aquel proyecto. Diego había estado estresado durante meses, diciendo que el ayuntamiento le estaba sangrando con los retrasos. ¿Por qué este anciano en una biblioteca? Al final, después de caminar por el pasillo de mármol y subir a la tercera planta, entré en la sala de referencia. Estaba oscura, iluminada solo por las farolas de la calle. El aire olía a polvo y papel. Me dirigí a la mesa de roble junto a la ventana. Mi silla estaba vacía. La de enfrente también. Don Roberto se había ido. Había cumplido su deber y había desaparecido. Tal como dijo que haría. Me senté. Coloqué el sobre azul vacío sobre la mesa. Miré mi mano. La mancha de tinta seguía allí, oscura contra mi piel. Pero el anillo había desaparecido. Me lo había quitado y lo había dejado en el atril. Estaba sola. Pero por primera vez en 10 años no me sentía sola. Toqué la madera de la mesa. Pensé en el hombre que se había sentado allí cada día, custodiando un legado hasta que yo fuera lo bastante fuerte para llevarlo. Pensé en mi madre, que había construido una fortaleza y escondido la llave en un libro de geometría. Tenían razón. No hace falta gritar para ser escuchada. No hace falta quemar la casa para matar a las ratas. Solo hay que esperar. Solo hay que observar. Y cuando llega el momento, hay que ser quien sostiene la pluma. Miré por la ventana el skyline de Madrid. En algún lugar allí fuera las luces de la Torre Horizonte seguían encendidas. Pero ahora parecían distintas. Ya no eran un monumento a Diego Morales. Parecían una página en blanco. Y yo por fin estaba lista para escribir.